Grábenos, don David. Mire, desafortunadamente continúa habiendo una gran discriminación y racismo en el mundo. Cuando de pronto se, bueno, el pueblo, por ejemplo, de Bolivia, reelige al presidente Evo Morales, muchas naciones de primer mundo, de países desarrollados, salieron a decir, ¡ay, el dictador de Sudamérica, Evo Morales, se reelige! ¿Cómo es posible? Y respaldan un golpe de Estado. Usted sabe perfectamente que el pueblo de Bolivia volvió a elegir a Evo Morales, eso pues ocurrió y se demostró tiempo después y con el apoyo de varias naciones, la ultraderecha en ese país consigue dar un golpe de Estado con el apoyo de varias naciones y del ejército en Bolivia. Y todo, yo le digo, por cuestiones de racismo, de discriminación. Sí, en efecto, el presidente Evo Morales llevaba más de 10 años en el cargo, pero se había reelegido una y otra vez de manera democrática, justa, como lo hizo la canciller alemana Angela Merkel, como lo hizo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Bibi, durante tantos años y que ahora es investigado por corrupción, por cierto, como se ha reelegido tantos años el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero a esos nunca les llamaron dictadores. ¿Sabe por qué? Pues por esto, por su color de piel, simple y sencillamente, no iban a permitir que un personaje de izquierda, un personaje de origen indígena, pues continuara en el poder con políticas públicas de justicia social para su gente, para los indígenas ahí en Bolivia. Y hoy que se da a conocer la renuncia del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, hay que mencionar este tipo de casos. Para la reflexión, mire, íbamos a comenzar hoy precisamente con el tema de Alito Moreno, que ahí está, allá en Europa. A lo mejor le llevó la mala suerte a Boris Johnson. Alito, bueno, él está en Ginebra, Suiza, no se crea, pero, eh, eh, pero hay que, esta información nos está llegando con una serie de cables, de breaking news. Boris Johnson eh, renuncia, se mantiene todavía provisionalmente como primer ministro de Reino Unido en lo que ponen a otro, pero ya renunció el primer ministro de Inglaterra, de Reino Unido. Yo con esto quiero decir que pues en todos lados se cuecen habas. Renuncia a Boris Johnson en medio de una serie de acusaciones muy fuertes de despilfarros, de fiestas e incluso, disculpe usted, e incluso de abuso sexual, imagínese. Es un político también de la derecha, para algunos de la ultraderecha, y otros lo consideran, es un conservador hecho y derecho, pero no de la ultraderecha. Pero, le digo yo a usted, ya, anuncia que, pues, anuncia esta renuncia. Hay una serie de escándalos que envuelven a su gobierno por impunidad, por fiestas celebradas durante la pandemia y por promoción de un político señalado por abuso sexual. En medio de este escandalazo ahí, en esa nación que para muchos es baluarte del primer mundo, de los países desarrollados, esa nación que sometió a muchos países del mundo mediante sus tácticas y técnicas imperialistas, que mantuvo en yugo, controlado de la forma más desafortunada a varios países durante el colonialismo. Ese Reino Unido, que pues le digo, para muchos es ejemplo de país en desarrollo, de país desarrollado y etcétera, hoy enfrenta la renuncia de su primer ministro, nada más y nada menos, de su primer ministro. Le voy a compartir información que me está llegando de la agencia Associated Press en inglés, se lo voy a estar traduciendo poco a poco, le ofrezco disculpas si de pronto suena medio chistosón. Es una nota que publican Danica Kirka, Jill Lawless, imagínense Lawless, y Silvia Hui. Dice, le digo, está en inglés, ¿no? El primer ministro británico, Boris Johnson,
ha anunciado su pues opción, su opción, ¿no? La opción de su partido, del Partido Conservador, de que busquen a un nuevo líder mientras él anuncia su renuncia. Dice que tiene una voluntad clara de permitirle a su partido, el Partido Conservador, que busquen a un nuevo líder, porque son los que tienen mayoría ahí en el Parlamento británico, para que anuncie su renuncia. Le comento yo a usted, en Inglaterra, en el Reino Unido, se designa el primer ministro de acuerdo a la mayoría de escaños que se tengan en la Cámara de los Lores, en la Cámara de los Comunes, en el Parlamento británico, y en estos momentos, ya de hace mucho tiempo, pues son los que detentan la mayoría. Yo creo que el pueblo británico debería considerarlo, ¿no? Es también, eh, pues está en boca de todos desde hace 2 décadas por lo del Brexit, pero bueno. En estos momentos son las 12 del día con 54 minutos ahí en la capital de Reino Unido, en Londres. Son las 12 de la tarde con 54 minutos y hace unos momentos anunció Boris Johnson que va a permanecer como el primer ministro, mientras el Partido Conservador pues busca algún líder que lo suceda en el cargo, algún sucesor, sea el primer ministro. Es decir, se va Boris Johnson, renuncia a una serie de personajes de su gabinete, pero pues continúan los conservadores detentando el poder en le digo, el baluarte de los países desarrollados, el Reino Unido. Los críticos, según la agencia Associated Press, aseguran que no debería pues permitírsele a Boris Johnson permanecer en el cargo como primer ministro y que debe ser retirado del cargo tan pronto como sea posible. El anuncio llega después de un escándalo, de un último escándalo sobre la ética y su liderazgo, así como de 50 legisladores en el gobierno. Esto es lo que nos llega ya del último cable de la agencia Associated Press. Ya con más información, precisamente de esta agencia en español, le quiero comentar pues en qué va pues, la problemática de este señor, don Boris Johnson, ¿no? Que le digo, ha protagonizado pues una serie de escándalos, también tiene comentarios muy al estilo Trump, al estilo Felipe Calderón. Le ofrezco disculpas, le digo, sigo con este catarro. Dice la agencia Associated Press, el primer ministro británico Boris Johnson ha aceptado renunciar al cargo, según dijo su oficina el jueves. La noticia puso fin a una crisis política sin precedentes en torno a su futuro que ha paralizado el gobierno británico. Un funcionario de la oficina de Johnson en Downing Street. Downing Street es como la Casa Blanca, o como en su momento Los Pinos, ahora sería, híjole, ni siquiera Palacio Nacional. Es la casa en la que vive, la residencia oficial del primer ministro de Inglaterra, de Reino Unido, Downing Street, ¿no? Pero bueno, dice un funcionario de la oficina de Johnson en Downing Street confirmó que el mandatario anunciaría más tarde su renuncia. Ya lo anunció, es lo que le planteamos. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque aún no se había hecho el anuncio, ya se acaba de hacer. Le digo, le estamos dando contexto a la nota que tiene ahí la información de Associated Press. Dice, Johnson había resistido las peticiones de su gobierno de que se marchara tras una serie de escándalos de ética. Finalmente se dio después de que más de 40 miembros del gobierno abandonaran, imagínense, 40 miembros de su gabinete abandonaran y le dijeran que renunciara. En un primer momento no estaba claro si Johnson se quedaría en el cargo mientras el Partido Conservador elige a un nuevo líder que le sustituiría como primer ministro. Yo ya le confirmo que acaba de anunciar Boris Johnson que se va a mantener en el cargo hasta que el Partido Conservador determine a su sucesor. No, imagínense. Dice, el responsable del Tesoro británico, Nadim Zahawi, había pedido unos minutos antes de la dimisión del mandatario, apenas 36 horas después de que Johnson le nombrara para el puesto. Johnson sabe que lo correcto es irse ahora, dijo Zahawi. Zahawi fue nombrado el martes por la noche para sustituir a Rishi Sunak, que dijo que no podía seguir apoyando a Johnson tras una serie de escándalos éticos. La ministra de Educación, Michelle Donelan,
nombrada también el martes tras la renuncia de varios ministros, anunció su dimisión el jueves por la mañana. Mire, es lo que le digo, en todos lados se cuecen habas. Cuestionan gobiernos acá, en este lado del charco, en este gran continente, del continente americano, específicamente cuestionan a los gobiernos latinoamericanos. Vamos, con toda esa discriminación, con todo ese racismo, pues vean qué desmadre tienen en Reino Unido. ¿Qué pinche desmadre tienen en estos momentos en Reino Unido? O sea, renunciaron 50, 40, 50 funcionarios del gobierno, nombran a nuevos y vuelven a renunciar. No tiene cabeza en estos momentos, vamos, está todavía en funciones Boris Johnson, pero no tienen gobierno per se en estos momentos en Reino Unido. ¿Qué eso? Dice esta nota de Associated Press. Un grupo de los ministros más cercanos a Johnson le visitó el miércoles en su oficina en Downing Street para pedirle que renunciara tras haber perdido la confianza de su partido. Pero en lugar de eso, el mandatario optó en un principio por pelear por su carrera política y despidió a un miembro del gobierno, Michael Gove, según medios británicos. Es inusual que un primer ministro se aferre al cargo ante tanta presión de sus compañeros de gobierno. La portada del diario The Guardian, por cierto, les mandamos saludos a esos corresponsales de The Guardian que tampoco hacen preguntas sin contexto, pero bueno, la portada del diario The Guardian le describí el lunes como desesperado, perdido. Oye, por cierto, este reportero de The Guardian que cuestionó hace un par de días al presidente López Obrador y que le aseguró que continúa el éxodo a los Estados Unidos de mexicanos por el fracaso de sus políticas económicas, ya fue a cuestionar a su compatriota Boris Johnson ante el fracaso de su gobierno. No, van a México ahí a mostrar a los países en vías de desarrollo, al socialista de López Obrador, que es como, vamos, ¿no? Como lo pintan en Europa, es un malvado para todos. Pues, estoy siendo sarcástico, obviamente, ¿no? Pero bueno, digo, han renunciado miles, bueno, estos 40 miembros del gobierno. Le quiero decir, también se han marchado 40 miembros del gobierno, se han marchado, así hablan los españoles, se fueron, renunciaron 40 miembros del gobierno de menor categoría en pleno escándalo por la gestión de Johnson de las acusaciones de abusos sexuales contra un miembro del partido y que se suma una larga lista de polémicas que han incomodado a los legisladores conservadores. Ha roto la confianza que se depositó en él, tiene que reconocer que ya no tiene la autoridad moral para liderar. Y para él se ha acabado, dijo a The Associated Press el líder del Partido Nacional Escocés, Ian Blackford. Johnson, de 58 años, es conocido por salir bien librado de situaciones complicadas. Se ha mantenido en el poder pese a las acusaciones de que era demasiado cercano a los donantes de su partido, de que protegió aliados de acusaciones de acoso y corrupción, y de que mintió al Parlamento y fue deshonesto con el público sobre las fiestas de la oficina de gobierno que incumplieron las normas de confinamiento de la pandemia. Pero las recientes revelaciones sobre que Johnson conocía las acusaciones de abuso sexual contra Chris Pincher, un legislador conservador, antes de ascenderle a un puesto de responsabilidad, le ofrezco disculpas, habían llevado al límite al primer ministro. Muchos conservadores temían que el mandatario ya no tuviera autoridad moral para gobernar en un momento en el que hacen falta decisiones difíciles para combatir el alza de precios de la comida y la energía, los contagios del COVID y la guerra en Ucrania. Otros temían que ahora pudiera ser un lastre en las urnas y bueno, pues ya se va la chingada. Le digo yo a usted, anunció ya que se va. No sé si tiene las últimas fotos. Le voy a mandar, don David, a usted las últimas fotos de las declaraciones de Boris Johnson ahí en frente del puente de Londres. Están pues muy jocosas, no jocosas, sino pues muy hasta históricas. Londres, pues usted lo sabe perfectamente, es uno de los países, de las ciudades más turísticas que existen. Yo imagino que con la gran cantidad de gente que tienen todos los días ahí en Londres, de turistas alrededor, imagínense ahora el chacaleo cómo se puso ahí, ¿no? Enfrente del puente de Londres. No se va a caer el puente de Londres, se está cayendo el gobierno de Reino Unido en estos momentos. Ya que va la canción, ¿no? El puente de Londres se va a caer. ¡No!
Se está cayendo el gobierno de Reino Unido. Híjole, ahí está. Pero eso sí, para ellos, acá en el continente americano, hacemos las cosas muy mal y somos unos, eh, pues, socialistas y rojillos. eh, Tenemos pésimas políticas. Bueno, pues aquí no está dimitiendo todo el gobierno. Acá los gobiernos continúan, a pesar de sus pesares, ¿no? Acá en Estados Unidos, bueno, a pesar de que hay cuestionamientos muy duros sobre el presidente Biden y su estado de salud en estos momentos, no de salud, su estado en estos momentos, su debilitamiento, como lo plantean, que es desafortunado muchos analistas, las últimas situaciones que han ocurrido, como lo de la medalla en la espalda de un veterano, híjole, pues todo eso es preocupante, pero el gobierno se mantiene, el gabinete no le ha renunciado. Ni se diga del gobierno de México, ¿no? Que está más fortalecido que nunca. Estoy viendo que hay problemas con la conectividad, don David. ¿Soy yo o es usted, querido amigo? Sí, parece que un poquito bajó la conexión de internet. Vamos a ver si se puede arreglar lo más pronto posible. Así que ahí vamos a estar chequeando. Pero me dice acá Rufo Márquez que me eche miel de abeja con limón. Eso es lo que tomaba de niño, fíjese, para el catarro. Es lo que me daba mi mamacita. Miel de abeja con limón. Y es lo que voy a hacer en un ratito más. Pues si quiere, mándeme por el chat, don David, el vínculo para que haga yo la transmisión desde acá y estamos pendientes de la mañanera. Mientras tanto, ¿qué le parece que nos comparte las redes sociales, por favor, don amigo? Claro que sí, mi estimado Toño. Ahí están viendo la pantalla. Estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Ahí estamos viendo a ver si pronto se soluciona. Bajó la calidad, pero parece que sí se está escuchando bien. Ahí ustedes que nos digan en los chats si se escucha bien el audio. Pues ya saben, compártanos, suscríbase, denle like, dedito arriba para que así más gente pues pueda conectarse y mirar las transmisiones aquí de Sin Censura. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y ya en un momentito más también llegará el presidente desde la mañanera, pues haciendo la mañanera por ahí en el palacio. Así que ahorita te mando eso, mi estimado Toño. Muchas gracias, don David. Así, mira, ya tengo yo aquí lista la conferencia para que no nos vaya a agarrar en bajada. Y bueno, pues esas son las últimas noticias. Están ahí recomendando muchas cosas en el chat y se los agradecemos. Ahorita vamos a hacer la transmisión desde acá para que no haya, no haya pierde, mis amigos. Yo les agradezco su apoyo y que sigamos aquí en Sin Censura. Y ahora sí, bueno, pues grábenos.